mi nombre es Katia y soy profesora de ciencias. Específicamente en este video hablaremos de química para el segundo nivel. Específicamente en este segundo nivel en química hablaremos de el átomo y sus modelos atómicos, la configuración electrónica, los compuestos químicos y los enlaces, la radioactividad y el carbono y sus grupos funcionales. Comencemos con el átomo. Primero, ¿qué significa la palabra átomo? Bueno, esta tiene un origen griego que en español significa sin división, algo que estaba muy errado y que después con el tiempo descubrieron que en realidad sí se podía dividir. Por lo demás, en sus inicios también se consideraba que el átomo era invisible. Hoy se sabe que no es así. Gracias a la Universidad de Oxford, el 7 de agosto del 2017, se pudo por primera vez fotografiar un átomo, el que se muestra en la imagen que me acompaña. Los modelos atómicos nacen con Dalton y mueren con lo que se conoce hoy en día como el modelo moderno o el modelo de la mecánica cuántica. Comencemos con un poco de historia. Demócrito es el primero que comienza a plantear la existencia de que la materia está formada por algo y que ese algo lo considera indestructible. Sin embargo, Demócrito plantea que la materia está formada por los elementos fundamentales: fuego, agua, aire y tierra. Dalton, un par de años después, rebate a Demócrito y le explica que en realidad, según su criterio, la materia está formada por la unión de muchas moléculas muy pequeñas que no se pueden dividir y que no se pueden ver. Es Dalton quien bautiza esta partícula como átomo, ¿sí? Es decir, este chaleco que estoy usando en este momento estaría formado por miles y millones de átomos. Esta molécula mínima que, unidas unas a otras, forman grandes estructuras. Viene a continuación Thomson. Thomson también rebate a Dalton y luego de un experimento que te invito a buscar en internet como modelo atómico de Thomson, descubre o él plantea que el átomo en realidad es una carga positiva rodeada de cargas negativas incrustadas en él, y a eso se le conoce como el modelo del budín de pasas. Difícil de entender qué es un budín de pasas, pero nosotros lo podemos decir como un pan de Pascua o una galleta cookie, en donde tenemos una estructura principal que tiene incrustaciones de cargas negativas. Eso plantea Thomson. Rutherford, años después, quiere rebatir a Thomson y Rutherford plantea que en realidad el modelo no es como lo plantea, sino que si bien sí existe una carga positiva, esta está en medio, pero las cargas negativas circulan en órbitas alrededor de él. El modelo de Rutherford es el modelo que nosotros conocimos en los monitos Jimmy Neutron, si lo ubicas así. O si ponemos átomo en internet, la primera imagen que saldrá es esta, pero no está correcta. Luego de Rutherford es súper importante que conozcamos a Chadwick. Chadwick no presenta modelo atómico, pero sin embargo nos menciona que dentro del núcleo existen pequeñas cargas llamadas neutrones. Los neutrones se van a posicionar en el núcleo para dos cosas. Una, poder separar los protones, porque cargas iguales se repelen. Entonces el neutrón dentro de este núcleo separa los protones, pero además le entrega masa al átomo. Recordemos que protones son cargas positivas, electrones cargas negativas, y por ende solo hablamos de energía. Es el neutrón quien llega al núcleo para darle masa a este átomo. Luego que aparece Chadwick y menciona los neutrones, aparece Bohr. Bohr plantea que en el núcleo van a estar entonces protones y neutrones y que los electrones girarán en órbitas ordenadas alrededor del núcleo, una especie de sistema solar. Sin embargo, finalmente nace lo que se conoce como el modelo moderno, el modelo de Schrödinger o el modelo de la mecánica cuántica, que en el fondo es el que utilizamos hasta el día de hoy, y plantea que el núcleo realmente está formado por neutrones y protones, pero que los electrones giran en órbitas ordenadas y órbitas de energía muy bien cualificadas para esto, y que ahí, con suborbitales dentro, pequeños casillas, van a girar los electrones. En resumen, núcleo, protones y neutrones, protones de carga positiva descubiertas por Rutherford o Rutherford y neutrones descubiertas por Chadwick. Los neutrones le entregan masa y separan los protones para que no choquen entre ellos.
electrones giran en órbitas y suborbitales alrededor del núcleo. Modelo mecano cuántico o modelo moderno. Las órbitas, capas y suborbitales. Es importante que recuerdes los suborbitales que están con las letras S, P, D y F. Es dentro de estos suborbitales donde van a girar específicamente los electrones. Recuerda entonces que los electrones se encuentran alrededor. Es importante que sepas que la masa de un átomo se caracteriza con la letra A y que el número atómico se caracteriza con la letra Z. El número atómico es el número de protones, que en un átomo neutro, es decir, un átomo que tenga igual carga positiva que negativa, también se va a corresponder al número de electrones. ¿Qué pasa si el átomo no es neutro? Si el átomo es neutro tendremos igual cantidad de positivos que negativos, es decir, cantidad de protones y de electrones. Un átomo no neutro es un átomo que no tenga igual cantidad de protones y de electrones. El átomo no neutro se conoce con el nombre de ion, es decir, átomo con carga eléctrica. Cuando este átomo tenga una carga eléctrica positiva se llama catión y es aquel que perdió electrones. Recuerda que los electrones son negativos, si yo los pierdo me vuelvo positivo. Y el anión es aquel átomo no neutro, en este caso negativo, que fue aquel que es capaz de recibir electrones. Si yo recibo electrones me vuelvo negativo. Veamos dos ejemplos en paralelo. A la derecha de tu pantalla, calcio. A la izquierda de tu pantalla, calcio en estado iónico, calcio más 2. Comparémoslos en este cuadrito que está abajo en la pantalla. Átomo neutro de calcio tiene 40 de número másico. Recuerda que el número másico es el número de protones más neutrones. Ambos tienen 40 en número másico. Ambos tienen 40 en número atómico, es decir, su número de protones, porque ese número no cambia jamás. Ambos tienen 20 en número de protones, ¿sí? 40 número másico, 20 número atómico, 20 número de protones. Pero número de electrones en el átomo de calcio neutro será de 20. Sin embargo, en el átomo de calcio que está en estado iónico, en este caso catión, es de 18. ¿Por qué 18? Porque a estos 20 le restamos 2 electrones. Por eso es más 2. No te confundas, no es más 2 porque gane electrones, es porque los pierde. Recuerda que el electrón al ser negativo, si yo se los resto, lo vuelvo positivo. Te invito a aplicar lo aprendido. Te dejaré este Power o esta página en especial para que tratemos de aplicar lo que acabamos de enseñar. Voy a hacer solo el de sodio, que dice sodio más, donde al lado dice ion. Recuerda que un ion es un átomo con carga, específicamente catión porque es positivo y perdió un electrón y por eso su símbolo más. Te invito a hacer los siguientes y luego revisarlos. ¿Qué es la configuración electrónica y la tabla periódica? ¿Qué relación tienen entre ellas? La configuración electrónica se crea o nace para poder ordenar los electrones dentro del átomo, principalmente a través de una tabla que se llama tabla de llenado de orbitales. Es importante que seas muy ordenado y logres seguir esta tabla de llenado de orbitales al pie de la letra. Para esto solo hay que seguir la flecha. ¿Qué es una tabla periódica? La tabla periódica no es nada más que el orden de los elementos químicos y fue hecha por el señor Dmitri Mendeleev, un científico que quiso ordenar los 50 elementos químicos que tenían un principio. Hoy en día existen 118 elementos químicos. Las tablas periódicas están ordenadas en dos partes. Grupos, que son estas columnas verticales, son 18 y están ordenadas en la relación al cual terminaron en la configuración electrónica. Todos los elementos que su configuración electrónica terminan en S1 estarán en el grupo 1, S2 en el grupo 2, D1 al D10 en los grupos que están ordenados 3, 4, 5, 6 respectivamente. Luego vendrán los grupos P1, P2, P3, P4, P5 y así vamos del 1 al 18. Los periodos son solo 8, aunque ocupamos 7 y son las que están de manera horizontal y estas nos van a indicar en la última capa en la que se encuentra un electrón. Recordemos y apliquemos lo que aprendimos. ¿Te acuerdas del rubidio?
número 37, que ordenamos los electrones, y que terminó en 5s1, bueno, ese 5 correspondería al periodo. Por lo tanto, de manera horizontal, busquemos el 5. Y terminaba en S1, que correspondería al grupo, que sería en este caso grupo 1. Por lo tanto, el rubidio debería estar ordenado en el grupo 1 y en el periodo 5. En la siguiente diapositiva podrás corroborar si dentro de la tabla periódica específicamente se encontraba donde nosotros creíamos. Te desafío a hacerlo con el xenón y en la diapositiva que sigue podrás encontrar la respuesta correcta. Espero que salga bien. El tema número 3 es compuesto y enlace químico. Es importante que sepas que en la tabla periódica solo existen elementos químicos. La unión entre dos o más de dos elementos forma lo que conocemos como un compuesto. La unión entre estos elementos se hace a través de una intervención entre sus electrones de valencia. Cuando estos electrones se juntan por atracción, generan un compuesto. Ejemplos de compuestos químicos son el HCl, que es el ácido clorhídrico, el que está en la vuelta del estómago, H2O, el agua que tomamos habitualmente, O2, oxígeno, que es el que nos sirve para respirar. Si te das cuenta, un compuesto químico puede ser la unión de dos o más elementos que sean iguales o diferentes entre ellos. Muy importante, y vuelvo a recordar, la unión entre dos elementos es a través de un enlace químico. No sirve unir tres elementos con el mismo enlace. El agua, por ejemplo. Oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Cada unión se hace a través de un enlace. Este enlace puede ser igual o distinto entre ellos. No necesariamente debe ser el mismo tipo de enlace siempre. A continuación veremos algunos tipos de enlaces. Enlace metálico. Te invito a poner pausa, leer las características de un enlace metálico y pasar a la siguiente diapositiva, que es una imagen donde podremos explicar o recordar lo que acabas de leer. En un enlace metálico solo hay elementos de origen metálico. Te invito a apoyarte también de una tabla periódica para corroborar qué elementos son metálicos. Un anillo. En un anillo de plata tenemos ordenado solo átomos de plata en este caso. Estos átomos se ordenan en estructura de núcleos, es decir, todos los núcleos se ordenan muy cerca uno de otro. Recuerda, no pegados, porque las cargas iguales se repelen. Se ordenan en una línea horizontal y sus electrones, en vez de seguir girando alrededor del núcleo, también se ordenan en líneas horizontales. Estas líneas horizontales generan lo que se conoce como flujo de electrones. Este flujo de electrones es fundamental para los metales porque es lo que hace que los metales sean grandes conductores del calor y grandes conductores de la electricidad. Sin este flujo constante de electrones, los metales no podrían conducir ni el calor ni la electricidad. Enlace iónico es la unión entre un metal y un no metal. Es un enlace débil, se rompe fácilmente y al romperse forma iones, por eso su nombre. Te invito a leer esta diapositiva para poder entender un poco mejor de qué se trata. El enlace covalente es la unión entre dos no metales, por ejemplo el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago, donde se forma por una H y por un cloro. Este enlace, el enlace covalente, es un enlace altamente fuerte y poderoso que no se rompe y por ende no forma iones. En estos tres enlaces te invito a leer detenidamente sus características. La radioactividad y los usos. ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad principalmente es esta capacidad que tiene un átomo que es inestable, que no se encuentra en equilibrio, de romperse o reestructurarse buscando un orden, y en esta reestructuración generan alta cantidad de energía. Este desequilibrio se debe cuando un átomo tiene hartos neutrones en relación a protones o bajos neutrones en relación a los protones. Tenemos dos tipos de radioactividad: fisión y fusión nuclear. Fisión, cuando tenemos un átomo grande y pesado desequilibrado y descompensado que se rompe en dos átomos más pequeños, liberando energía. O fusión nuclear, cuando tenemos dos átomos pequeños livianos que se unen para formar un átomo más pequeño un átomo más grande, y esto también lo hacen liberando energía. Los tipos de radiación están en la imagen que te presento a continuación, en donde verás que van desde el alfa
hasta la radiación de neutrones de menor a mayor intensidad como corresponde. También verás algunos del ejemplo de lo que significa radiación ionizante y radiación no ionizante, siendo la no ionizante la que es no peligrosa, la radio, el celular o el microondas. Ionizante la altamente peligrosa, como los rayos X o los rayos gamma. También es importante que conozcan lo que es un isótopo. Un isótopo es aquel que tiene la misma cantidad de protones en su estructura, pero no la misma cantidad de neutrones. En esta diapositiva verás cómo el protio es un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un neutrón y considera el 99% del hidrógeno que existe en la Tierra. Sin embargo, el deuterio tiene un protón, un electrón, pero un neutrón y es el 0,01% del hidrógeno en la Tierra. Sin embargo, el tritio es también un átomo de hidrógeno altamente inestable y ionizante, pero tiene un protón, un electrón y 2 neutrones en su núcleo. Bueno, el último tema es compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son los compuestos fabricados o elaborados con átomos de carbono. Pero aquí hay una interrogante. Si yo no conozco la fórmula química del compuesto, ¿cómo poder saber si tiene carbono y por ende, cómo poder saber si es orgánico? Un compuesto orgánico primero es aquel que se puede quemar y por ende llegar a cenizas. Segundo, es aquel que no se va a disolver o mezclar con agua. Tercero, es aquel compuesto que es un ser vivo o proviene de un ser vivo. Nosotros, nuestro pelo, nuestros hijos, la caña de azúcar o el azúcar que producen. Generalmente son combustibles, el aceite, el petróleo. Y por último, no solo deben estar formados de carbono, la mayoría de los compuestos orgánicos, además de carbono, poseen también átomos de hidrógeno. Es clave saber que el carbono presenta lo que se conoce como tetravalencia, es decir, se puede enlazar 4 veces y eso lo hace un elemento que sea altamente combinable y por ende formar gran cantidad de compuestos. Estos compuestos orgánicos pueden tener gran variedad de funciones dependiendo de su combinación. Te invito a ir poniendo pausa en cada uno de estos videos para ver su composición y su función. Por ejemplo, los aldehídos, que tienen un grupo CHO como grupo funcional, son utilizados en resinas, plásticos, solventes, perfumes. O las cetonas, principalmente un compuesto usado como solvente y por eso es su utilización para quitar el esmalte de uñas. Tenemos el grupo alcohol, que no habla necesariamente del alcohol para beber, aunque también es un tipo de alcohol, pero se debe a aquellos que tengan el grupo OH como grupo funcional y se utiliza altamente en cosméticos, también farmacéuticos y explosivos. Los ésteres o aldehídos que están en nuestro día a día y a lo mejor nunca habíamos notado. Por supuesto, te invito a ver este video nuevamente si quedaron algunas dudas pendientes y también te deseo el mayor de los éxitos en tu evaluación. Confía en ti, yo sí confío en ti.